Bienvenidos a la conferencia inaugural de la Maestría de Ciencias del Mercadeo del Diseño para la Escuela de Posgrados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Es un gran honor contar el día de hoy con prestigiosos profesionales. La expositora invitada es la maestra Oneida Rodas y el comentarista invitado es el maestro Gustavo Jurado. Muchas gracias a Radio Universidad por la oportunidad de compartir en este programa Construyendo Oportunidades con los radioescuchas a quienes les saludamos atentamente. La profesional Oneida Rodas es fundadora y directora de la Asociación Comunicarias desde el año 2005. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Comunicación Organizacional y cursa el doctorado de Comunicación Estratégica y Social, los tres en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en comunicación para el desarrollo y en comunicación educativa. Es experta en el abordaje comunicacional con pertinencia cultural en Guatemala. Y además, en la Academia de W ha sido reconocida como experta en alfabetización mediática e informacional para América Latina, región en la que se ha consolidado como desarrolladora de espacios para el fortalecimiento del pensamiento crítico, el análisis y la promoción del acceso a la información y la libertad de expresión como derechos humanos fundamentales. Es docente con mucha vocación, mucha trayectoria y convencida de que la comunicación es una herramienta esencial para el desarrollo, por lo que ha sido catedrática en distintas universidades de Guatemala y también invitada a impartir sus conocimientos en distintas universidades en varios países, como por ejemplo, además ha estado impartiendo conferencias en universidades como la UCA de El Salvador, el Foro Mundial en Costa Rica, la Fundación Konrad Adenauer, del Foro Internacional de Medios Comunitarios organizado por UNESCO, entre otras participaciones en distintas conferencias. Es consultora en varios organismos de cooperación internacional en temas en materia de comunicación en diversos países de Latinoamérica y realiza actualmente procesos formativos en la temática de alfabetización algorítmica para el análisis de los sesgos con los que se distribuye la información en Internet y sus efectos en las poblaciones menos favorecidas. Bienvenida, maestra Oneida Rodas, también bienvenido, maestro Gustavo Jurado. Le escuchamos. Pues estoy muy agradecida con el arquitecto Miguel Chacón y con el espacio que me están dando en la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de toda la posibilidad de conocer estudiantes, docentes, personas interesadas en el diseño gráfico, especialmente en la maestría que se está impulsando actualmente en la Universidad de San Carlos para poder hacer mercadeo sobre diseño gráfico. Y es que esto es algo sobre lo que no hemos ahondado tanto como deberíamos ahondar. La verdad es que para mí es de mucha alegría poder estar en este espacio, también compartiendo en Radio Universidad y conociendo las posibilidades que nos da el poder conversar sobre la importancia de las estrategias comunicacionales, el rol tan importante de la diseñadora o del diseñador gráfico y sobre todo cuando ya tenemos este acervo, este conocimiento, esta profesionalización en diseño gráfico, cómo mercadear esto desde una perspectiva pertinente culturalmente en un país como Guatemala, hacia América Latina o hacia cualquier país del mundo. Eh, yo voy a presentar en este momento y vamos a ir compartiendo algunos visuales para poder ir apoyando esta presentación. Muy bien. Estamos titulando a este espacio como
como la pertinencia cultural en el mercadeo del diseño gráfico. Y es muy importante, sobre todo, entender cuando tenemos una conferencia con un título como este, poder comprender juntos cada uno de los términos en el que vamos a poder entender y desmenuzar todo el contenido. Vamos a tener una agenda de 4 puntos que van a pasar bastante rápido en estos minutos, en los que vamos a ver cuatro puntos estratégicos para comprender esta situación. Primero vamos a hablar de los conceptos sobre pertinencia cultural. Luego vamos a preguntarnos por qué es importante la pertinencia cultural en el mercadeo del diseño gráfico. Luego quiero mostrarles algunos materiales que tienen también audios y podrán ser comprendidos y compartidos por todos y todas. Y por último, vamos a cerrar este espacio de conferencia hablando de qué hacer para lograr pertinencia cultural en el diseño gráfico. Entonces, vamos a... El evento no decía nada de diseño gráfico. Entonces, en este momento, para quienes no nos ven en este momento y también para estoy presentando una diapositiva que tiene algo que debería sonar más o menos así. Simjes Trafnosh. Simjes Trafnosh. Y decidí poner esto en este idioma porque no es español, no es francés, no es inglés, no es italiano, que quizás pudieran ser los idiomas más comunes, no es alemán, que pudiéramos conversar quienes estamos en esta reunión o quienes estamos interesados en este espacio de análisis. Y bueno, esto que estamos viendo en este momento y que si no lo estamos viendo, lo estamos escuchando, suena algo así como Simjes Trafnosh. Este es idioma polaco y yo no puedo hacer una presentación en idioma polaco cuando lo que vamos a hacer es hablar en Guatemala sobre algo que es específicamente para que lo entendamos en idioma español. Esta frase Simjes Trafnosh significa ¿qué es la pertinencia en idioma polaco? Y para empezar a hablar en nuestra conferencia, pues tenemos que entender de qué se trata la pertinencia. ¿Qué es pertinencia? ¿A qué se refiere este término? La pertinencia, vamos a decir que algo es pertinente cuando tiene que ver con un asunto en particular, cuando pertenece o forma parte del tema. Es decir, hacemos pertinencia o somos pertinentes o estamos identificados en un espacio de pertinencia cuando hacemos las cosas eh, para integrarnos a ese algo que es ajeno a nosotros, por ejemplo. Los velorios en Guatemala. Si tú vas a un velorio en Guatemala, generalmente vas vestido, vestida de negro. Eso es pertinente. Es pertinente porque no se esperaría que una persona que asista a un funeral o que asista a un entierro llegue vestido de rojo, con lentejuelas o amarillo, sino para ser pertinente con este momento que no me pertenece, estoy definitivamente haciendo uso de una vestimenta adecuada. Entonces, para entender la pertinencia es poder hacer una adaptación a ese algo externo que me va a hacer ir de conformidad a cómo se hacen las cosas en ese espacio, pertenecer, formar parte de ello. Y tenemos que comprender que lo contrario de la pertinencia es la impertinencia. Entonces, la pertinencia cultural, primero para entender los conceptos pertinencia cultural, he decidido desmembrar ambos conceptos en el marco de esta conferencia. Lo contrario de pertinencia es la impertinencia, es ir vestido de amarillo, ir vestido de celeste brillante al funeral, porque no voy a ser pertinente, voy a ser impertinente. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el diseño gráfico? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy? Poco a poco lo vamos a ir comprendiendo juntos. Muy bien.
Entonces, como estamos hablando de pertinencia cultural, vamos a entender también o vamos a consensuar la terminología de lo cultural. Y cuando hablamos de lo cultural, vamos a decir que nos referimos al conjunto de creencias, valores, comportamientos que se comparten en un grupo específico. Esto va a incluir el lenguaje, las costumbres, las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones que tienen entre ellas. Lo cultural va a estar relacionado con encontrar personas que tienen coincidencias y van a compartir, por ejemplo, maneras de expresión, maneras de vestimenta, idiomas o lenguajes comunes, formas de ver la vida. Eso va a formar culturas diversas en los espacios en los que nos movemos. Entonces, habiendo dicho esto, podemos entender un poco qué es la pertinencia cultural. ¿A qué nos referimos con la pertinencia cultural? Y la pertinencia cultural va a estar relacionada entonces con esta posibilidad que busca formar parte de informar o transformar desde la visión de una comunidad o pueblo, no desde fuera, sino desde dentro. Es un derecho a la diferencia. Entonces, tenemos que empezar a digerir juntos que hacer algo con pertinencia cultural estaría relacionado directamente con formar o informar o transformar desde dentro de una comunidad. Cuando hablamos de una comunidad o pueblo, no solamente estamos hablando de una comunidad, por ejemplo, indígena o de una comunidad urbana. Estamos hablando por ejemplo, esta comunidad que puede muy bien formar una familia o de esta comunidad organizacional que forma una empresa. Por ejemplo, los gamers forman una comunidad. Y si yo quiero informar o formar o transformar la visión de los gamers, debo hacerlo desde dentro. ¿Por qué es importante la pertinencia cultural en el mercado del diseño gráfico? ¿Por qué es importante tener la conciencia de ser pertinentes culturalmente cuando queremos mercadear todo lo que se hace, se crea, se transforma y se produce en el diseño gráfico? Bueno, vamos a decir que es importante la pertinencia cultural porque, por ejemplo, si nosotros hacemos diseño organizacional, el material debe ser específico y pertinente para esa empresa u organización. Cuando una diseñadora o un diseñador gráfico se integra a una organización pequeña, mediana, grande, lo primero que debe entender es la cultura de la organización para poder hacer diseños que vayan pertinentes a la misma. Por ejemplo, me ha tocado trabajar estrategias de comunicación en donde se integra dentro del crew, del staff con el que estamos trabajando de diseño gráfico, a diseñadoras y diseñadores que hacen, por ejemplo, comunicación organizacional, forman parte del equipo de la comunicación organizacional. Entonces, entender esta cultura de la organización es importante para que los diseños realmente tengan la calidad, tengan y tengan sobre todo el sentido pertinente en relación a la misión, la visión y la filosofía de la organización o empresa para la que estamos produciendo diseños. También es importante pensar en la pertinencia cultural si hacemos diseño de marca para dar respuesta pertinente a las condiciones de los públicos meta. Por ejemplo, si estamos trabajando para una marca de artículos deportivos, debemos conocer no solo a la organización o empresa o a la marca que hace estos artículos deportivos, sino debemos conocer a sus públicos meta. ¿Quiénes son estos jóvenes, estas personas que utilizan esta marca deportiva, por ejemplo? O si estamos trabajando para una marca que tiene como finalidad el respeto del medio ambiente, todo lo ecológico, ¿cómo sería este público objetivo? ¿Cómo sería pertinente abordar desde el diseño a estas personas que gustan de una marca que fuera ecológica?
O bien, si hacemos, por ejemplo, materiales para contextos pluriculturales y multilingües, como nos sucede en Guatemala, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, el diseño gráfico debe contextualizar de manera pertinente. Entonces, aquí nos resulta muy importante no que el diseñador gráfico hable un idioma maya, por ejemplo, eh, o que el diseñador gráfico sepa hacer deporte para poder hacer estos materiales para este público específico. Nos interesa que el diseñador, la diseñadora gráfica, conozcan a los públicos meta, ya sea dentro de la organización o bien fuera de la misma, para que el impacto de los materiales que trabaja sean realmente más pertinentes y puedan impactar desde dentro de la comunidad ecológica, de la comunidad deportiva o de la comunidad cultural o de una lengua o idioma específico al que necesitamos o queramos impactar, dependiendo del tipo de diseño que estamos haciendo. Desde mi experiencia gerenciando proyectos de comunicación estratégica, de comunicación educativa o de comunicación organizacional, yo puedo decir que no existe el diseño genérico, ese que sirve y funciona para todo y para todos. Para mí eso no existe. No es como, bueno, tenemos que hacer una infografía y todo se resuelve con infografías. O vamos a hacer diseño 2D y todo se resuelve con diseño 2D. No es así. Ese diseño genérico no impacta porque no tiene pertinencia cultural, porque queremos hacerlo, resolverlo todo con un mismo tipo de diseño. Y el diseño que impacta y que va a lograr mercadearse mejor es el diseño que se hace desde la mirada pertinente a la cultura a la que quiero impactar. En diseño gráfico debemos estar conscientes de que la cultura en la que trabajamos para ser pertinentes en función de ella. Eso resulta sumamente indispensable. Ahora, buscamos la pertinencia en nuestros materiales gráficos y algo que nos parece muy importante cuando hacemos estrategias de comunicación en donde se incluyen de manera muy estratégica diseñadores y diseñadoras gráficas es que tenemos que considerar que nuestro público meta no es como una masa de la que no tengo idea, porque entonces no voy a lograr producir diseño con pertinencia. Por eso es importante que las y los diseñadores conozcan a sus públicos meta por edad, por género, por zona geográfica de impacto, por el estrato socioeconómico, por su nivel educativo, algo muy importante, por su nivel de acceso a la tecnología o por el idioma que prefiere o con el que se comunica con mayor facilidad. También hablamos de idioma, pero también hablamos de lenguaje, estas jergas que, por ejemplo, son mucho más adecuadas dependiendo la generación a la que queremos impactar. Entonces, es muy importante que si tú quieres mercadear tu trabajo como diseñador, diseñadora gráfica y quieres saber realmente llegar a públicos e impactar de una manera mucho más creativa y mucho más certera, tomar en cuenta estos aspectos que he enlistado es fundamental. Me gustaría que en este momento vamos a ver o a escuchar, dependiendo de dónde estemos en este momento, algunos materiales que se han producido con pertinencia cultural. Algo que me gustaría que pensemos al ver o escuchar estos materiales es a qué público está dirigido, qué características tiene el público meta y por qué resultan pertinentes para esa población. Antes de poder compartir estos materiales, solamente me quiero cerciorar de que estoy compartiendo adecuadamente el audio. Y es así, muy bien. Entonces, quiero presentarles son algunos videos muy cortitos, pero que me pareció muy adecuados presentárselos en esta noche. Magek oma syutan nak nagat atin na sa akche. Sa hilal, nakaskulikan kilagwe, naklikatinoval haans chaal likakwangking. Kaseul utaam kakulub ratin ang kil.
atinan salago choch rukinep laloy ut rukinep lagech kabal ut ho kanaki salik amal esil. Sa hungkas lang mo. Atinan sa kirchi. Kunja pusek, chap sa kirchi. Simak akasiw, simak akasutang. Chagek alalok al si atinak sa ekchi. Uta hultikanah mag ala shil salag aush. Lain king atinak sa ekchi. Ut laat. Muy bien. Para poder desarrollar este video que vimos y que escuchamos anteriormente, tuvimos que hacer un estudio muy interesante en el área Quechí, en el área sur de Petén, en el municipio de Sayaché, en las Verapaces, específicamente en Alta Verapaz, en donde el idioma quechí es predominante. Y nos dimos cuenta de que algunas de las situaciones con las que nos estábamos enfrentando es que muchos jóvenes no estaban utilizando su idioma en las redes sociales por diversas razones que nos habían planteado. Una de ellas era porque no se sentían identificados, porque no tenían ya la costumbre de hablar el idioma, porque se sentían muchas veces discriminados al poder utilizar ese idioma y algunas veces porque no se sentían comprendidos, porque otras personas no iban a comprender su idioma. Para trabajar esta campaña y todos los materiales de diseño que ustedes vieron al fondo, hicimos un estudio muy interesante que nos llevó a lograr estos materiales después de haberlos validado de manera adecuada. Otro material que les voy a presentar es este material que presenta un juego que se llama Tinamit. Les voy a poner el video y les voy a ir explicando a qué se refiere para que podamos todos estar en contexto. Para quienes no pudieron visualizar este video, sino escucharon esta agradable música de fondo, quiero contarles que se refiere a Tinamit. Es una novela visual que fue la primera novela visual que se lanzó aquí en Guatemala y surgió como un proyecto que se hizo para poder enseñar alfabetización mediática e informacional a comunidades indígenas. Lo trabajamos junto con la Deutsche Welle Academy y que es una instancia alemana que promueve el pensamiento crítico y promueve la alfabetización mediática e informacional. De esta manera, lo que se puede ver en el video, y si tú que estás escuchando esta conferencia quieres intentar jugar, puedes entrar a www.comunicares.com/tinamit y ahí puedes tener acceso a esta novela visual. Es un juego donde se van tomando decisiones, pero lo importante aquí para el mercadeo del diseño gráfico es cómo se eligieron diseñadores gráficos que quisieron ser parte del equipo de investigación y el equipo de validación de los materiales. Eso nos pareció a nosotros fundamental al momento de poder tomar las decisiones de cómo crear este material en respuesta a las necesidades que las y los adolescentes de 4 regiones lingüísticas en Guatemala, la quechí, la cachiqué, la quiché y la chi, nos habían demostrado en cuanto a sus necesidades para ir aprendiendo en línea. De esto les voy a mostrar un solo video y es de un proyecto que se llama No es Casaca. Elegí mostrarles estos videos porque estos son materiales que elaboramos desde Comunicares, pero una estudiante ya hoy licenciada en diseño gráfico, Clara Rustrián, de diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contribuyó con toda esta parte, que esto sí es 2D, para una campaña que denominamos No es Casaca, que les voy a presentar uno de los 2 videos.
Leslie subió unas fotografías en ropa interior a su estado de WhatsApp. Al instante de subirlas, se arrepintió y las borró. Un vecino las vio y le sacó captura de pantalla. Ahora le pide dinero a cambio de no publicarlas. Ella, sin contarle nada a nadie, empezó a pagarle, pero está angustiada porque no tiene más dinero. Vive afligida porque no quiere que sus padres ni sus compañeros del instituto se enteren. No es casaca. Ten cuidado para que no te suceda. Para quienes no pudieron ver el video, es importante, digamos, poder comprender que todas las escenas en donde Leslie se mueve son casas rurales que hicimos totalmente pertinentes para que fueran más cercanas y parecidas a nuestro público meta, que son adolescentes en el interior de la República. Si ustedes quieren saber más sobre esta campaña No es Casaca, pueden entrar igual a www.comunicares.com al botón de toda nuestra biblioteca, el botón de biblioteca, y allí pueden buscar en videos o pueden también buscarla en YouTube en nuestro canal de Comunicares y ahí pueden encontrar muchos videos que utilizamos la pertinencia cultural del interior de la República en Guatemala para crear todo este proyecto. Ahora, ¿qué hacer para lograr la pertinencia cultural en el mercado del diseño gráfico? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, yo sugeriría que entre los aspectos importantes para mercadear el diseño gráfico de manera pertinente es que la diseñadora o el diseñador gráfico cuente con estadísticas iniciales. No se deje llevar solo de su instinto o de experiencias anteriores o de su super creatividad. Cuente con estadísticas, tengan un estudio, sepan qué dijo la gente para que la respuesta gráfica sea lo más pertinente posible. Hablen con su cliente para determinar su público meta. Queremos saber cómo el cliente percibe al público meta, qué opina del público meta y qué es lo que quiere lograr. ¿Quiere cambiar un conocimiento, una actitud, una práctica? ¿Qué es el sentido de la creación de esos materiales? Una siguiente recomendación sería cuente con información de primera mano del público meta, por ejemplo, elaborando grupos focales. Y algo que a mí me agrada mucho es cuando las y los diseñadores gráficos participan en estos grupos focales y escuchan a la gente, porque entonces pueden considerar todas esas ideas que las personas nos dan en los grupos focales. No importa si vas a hacer, por ejemplo, diseño, insisto, para una marca internacional, para una marca que tiene que ver con asuntos ecológicos, para una marca de telefonía, o si vas a hacer comunicación educativa, como son los ejemplos que te mostré anteriormente, y vas a poder entender mejor a los públicos meta para lograr el impacto en el marco de una estrategia de comunicación. Algo importante es entender el fin último del diseño para crearlo enmarcado en la estrategia comunicacional y no como un elemento ajeno a la misma. Algo que debe entender la diseñadora y el diseñador gráfico para poder mercadear mejor es que no es un ente aislado, sino es parte importante de un equipo de estrategia de comunicación y que a través de sí, pues la persona puede aportar al proyecto de manera muy significativa y puede también redituar económicamente en su trabajo mientras más empapado está del fin último para el cual se requieren sus diseños. Aspectos importantes para saber que el material es pertinente. Ha sido validado. Yo recomiendo que no importa si estás haciendo comunicación comercial, comunicación estratégica, comunicación educativa, comunicación publicitaria, valides tu material antes con públicos similares a los públicos meta antes de sacarlo de manera masiva. El material pertinente habla para y como el público meta. Es decir, no solo estamos hablando del idioma, sino estamos hablando de la jerga, estamos hablando de los colores, estamos hablando de las tipografías. Habla para y como el público meta. Es empático, entiende a estos públicos meta. Cumple con el objetivo porque ha estudiado a este público y es respetuoso de su cultura, no la cuestiona, la respeta. Respeta la cultura. Puede ser la cultura organizacional de la empresa,
puede ser la cultura urbana de los chicos gamers o puede ser la cultura específica de un área lingüística en Guatemala, en Bolivia o en cualquier otro país del mundo. Y yo con esto estoy terminando realmente. No sé si vamos a tener un espacio con el maestro Gustavo Jurado a continuación, pero la realidad es que para mí es importante cerrar este espacio de conversación diciéndoles que el mercado del diseño gráfico cada vez, digamos, muchas veces y sobre todo en esta época, tenemos miedo, por ejemplo, por la inteligencia artificial y por toda esta evolución que ha habido, pero no hay inteligencia artificial capaz de hacer empatía y pertinencia cultural. Eso es algo que se da entre personas y mientras tú más te especialices para hacer tu trabajo mucho más pertinente, va a ser más significativo y vas a poder mercadearlo de mejor manera. Le dejo el tiempo al maestro Gustavo Jurado en este momento. Muy bien, muchas gracias a la maestra Oneida Rodas. Muy interesante la conferencia inaugural que impartió. Permítanme presentarles también al maestro Gustavo Jurado, quien es profesor titular de la Facultad de Arquitectura, impartiendo cursos en la Escuela de Diseño Gráfico desde hace varios años, diríamos ya varias décadas, estimado licenciado Jurado. Y por otro lado, pues es parte importante del grupo de profesores de la maestría en Ciencias del Mercadeo del Diseño desde el 2010. Y con él pues estamos muy entusiasmados en poder abrir nuevamente esta maestría para tanto diseñadores gráficos como para otros profesionales interesados en esta temática. El licenciado Gustavo Jurado además imparte clases en otras universidades del país y ha tenido importante trabajo en ciertas instituciones muy importantes para el país. Por ejemplo, él fue jefe de la Oficina de Información Pública de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, MINUGUA, entre 1998 y 2004. Además, fue miembro del Consejo Editorial y productor de materiales audiovisuales de la Fundación Granay y Towson entre 1994 y 1996. Ha sido consultor independiente en diversas organizaciones y dentro de su formación académica tiene la maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la San Carlos. Tiene maestría en Formación Docente de la Universidad de San Carlos. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Técnico universitario en Locución Profesional. Y además, pues, tiene una amplia trayectoria como, diríamos, profesional, docente y conferencista. Bienvenido, licenciado Gustavo Jurado. Le escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Chacón. Bienvenida, Oneida, maestra Oneida Rodas, a esta lección inaugural y a esta maestría en Mercadeo para el Diseño. A mí me toca comentar un poquito las palabras, la conferencia magistral de la maestra Oneida. Y yo diría que hay puntos que son realmente fundamentales e importantes para tomar en cuenta, ¿verdad? Para los estudiantes y para los futuros estudiantes de la maestría en mercadeo del diseño. En primer lugar, el tema de la pertinencia, ¿verdad? Porque el mercadeo como tal, siendo una ciencia que igualmente cubre todos estos procesos de investigación, de análisis, de propuesta de estrategias, que al finalmente lo que nosotros nos han enseñado siempre es que lo que busca es el consumo de bienes o servicios. Igualmente,
se logra, ese proceso logra ser exitoso cuando precisamente se da esta pertinencia de la cual la maestra Oneida Rodas hablaba. El hecho de que igualmente un asunto sea importante, que realmente responda a las expectativas, a las necesidades, que responda a la visión, a la cosmovisión que tiene la cultura, es realmente algo fundamental. Ciencias como el mercadeo, actividades como el diseño, hoy por hoy, y bien lo decía Oneida, se ven afectadas, diría yo, por aspectos como todas las nuevas tendencias extranjeras. Se ven afectadas por lo que hoy sabemos de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se está utilizando. Y muchas veces los comunicadores visuales, que son los diseñadores gráficos, igualmente intentan imponer estas nuevas tendencias en su trabajo, porque igualmente existe la idea de que absolutamente todos somos iguales. Y no nos damos cuenta que en un país tan diverso como lo es Guatemala, con esta realidad multicultural, pluricultural que existe, igualmente todos somos guatemaltecos, pero no todos somos iguales. Y de eso tenemos que ser conscientes. Porque al final, y ella lo decía muy claro, lo que hace la cultura es todo este cúmulo de creencias, valores, comportamientos que compartimos como grupo. Pero que esos grupos al final nos vemos en la obligación de compartir con otros grupos que habitamos en un mismo territorio. Entonces, la pertinencia cultural toma sentido, ¿verdad? Pareciera que no, pero toma sentido para una profesión como lo es el diseño gráfico y el mercadeo que se hace del diseño. Me pareció muy interesante, me pareció muy acertado, algo que la maestra Oneida nos compartió en esta disertación que hizo, cuando nos afirma que no existe un diseño genérico, no hay un diseño que sirva absolutamente para todo. Y eso es algo que realmente nosotros debemos de entender. Debemos de entender que igualmente, y yo creo que en los estudios de diseño gráfico, los profesionales del diseño gráfico cada vez se acercan más a comprender que su diseño no tiene que ser, y yo lo digo en mis clases, no es realmente fruto de la inspiración, no debería ser únicamente fruto de la inspiración, o no es fruto de la inspiración. ¿Por qué razón? Porque todo diseño, al final, necesita realmente de una fundamentación, necesita de un estudio, necesita del conocimiento del contexto. Y yo creo que eso es algo en lo que la maestría que se está impulsando, la maestría de mercadeo para el diseño, ha hecho bastante énfasis. En que no se puede diseñar si no se conoce el contexto. No se puede diseñar si no se conoce la realidad de las personas para las cuales estamos diseñando. Creo definitivamente que tomar en cuenta los aspectos que ella nos mencionaba, ¿verdad? De la edad, el género, la zona geográfica, entre otros que mencionó, es sumamente importante. Pero no solamente es eso, sino que también son aquellos, no solamente son estos aspectos sociodemográficos, sino que igualmente, ¿verdad? Son aquellos aspectos psicográficos, son aquellos aspectos de cultura visual que las personas tienen. Porque las personas al final, ¿verdad? No podemos pensar que no tienen un conocimiento, no son ignorantes del diseño. Le gustan los colores, le gustan las formas, le gustan determinados formatos. Hoy por hoy prefiere las redes sociales, hoy por hoy prefiere, y el diseñador puede realmente impactar de una manera muy positiva en el mercado, pero lo puede hacer cuando ese diseñador conoce el mercado.
Si el diseñador no conoce el mercado al que se está dirigiendo, si realmente no logra entenderlo, si realmente no logra comprender y no logra que sus diseños sean pertinentes, tal como ella lo mencionó durante toda su conferencia, entonces, definitivamente, puede ser que nosotros tengamos un éxito muy, o sea, no tengamos el éxito que nosotros pretendemos no sea el que realmente estamos esperando. El impacto de nuestros diseños posiblemente no va a ser el que nosotros esperamos, sencillamente porque no nos tomamos el tiempo de poder analizar, de poder investigar, de poder plantear estrategias realmente pertinentes a el público meta, tal como lo dijo ella, al que nosotros nos estamos dirigiendo. Me pareció muy interesante los trabajos que ella presentó, ¿verdad? De esta asociación, ¿verdad? Que se dedica a la comunicación y que hacen estos estudios. Y me pareció más interesante el hecho que, tal como ella lo mencionó, es un trabajo multidisciplinario. Es un trabajo en donde participan, ciertamente, me imagino, no solamente los comunicadores, habrá algún sociólogo por ahí, habrá alguien, lógicamente, de la comunidad que igualmente orienta respecto al conocimiento que tenemos que tener del contexto, y también están los diseñadores. Y eso es algo fundamental, porque hoy por hoy no se puede concebir el diseño como una actividad particular, como una actividad individual, como una actividad en solitario, cuando lo que estamos buscando es tener este impacto dentro de la sociedad. Entonces, yo considero, y no quiero alargar mi comentario, hacer más largo el comentario, creo que lo expuesto esta noche por la maestra Oneida Rodas es sumamente importante y nos debe de llevar a esa comprensión y nos debe de llevar a la comprensión de la necesidad que existe de seguirnos formando. Si ya nosotros somos profesionales del diseño o de cualquier otra rama, igualmente, ¿verdad? Pienso que es sumamente importante seguirnos formando, ¿verdad? Y si es para que nuestros diseños realmente tengan el impacto que nosotros deseamos, que nosotros estamos buscando, entonces creo que esta maestría de el mercadeo del diseño es una buena opción. Y es una buena opción porque igualmente, insisto, no solamente es el conocimiento o no solamente se tiene la posibilidad de aprender nuevas herramientas, nuevas técnicas mercadológicas, sino que también hay toda una parte de la maestría que se dedica al estudio precisamente de este contexto, ¿verdad? Social, político, económico, que nos va a llevar a tener una mejor comprensión de ese público meta al que nosotros queremos dirigir nuestros mensajes. Yo no voy a alargar más mi comentario, le dejo la palabra al doctor Miguel Chacón, porque entiendo que hay preguntas y aparte de las preguntas puede ser que tengamos algún intercambio de ideas con con la maestra Oneida Rodas. Así que, doctor Miguel, le doy la palabra. Muchas gracias, licenciado maestro Gustavo Jurado. En tanto algunos participantes en esta conferencia inaugural formulan alguna pregunta, algún comentario a través del chat, que por supuesto son bienvenidos sus comentarios, nos gustaría invitar a la maestra y también doctorante Oneida Rodas a hacer alguna retroalimentación basada en lo que escuchó de los comentarios de Gustavo Rodas. Y a los demás les invitamos a hacer algunos comentarios. Pues muchas gracias, doctor Miguel Chacón, y también al maestro Gustavo Jurado. La verdad es que lo estuve escuchando con mucho detenimiento y coincidimos en puntos fundamentales. Maestro, me parece que se vuelve muy interesante el no perder
la oportunidad de analizar sobre la importancia del pensamiento crítico en el diseñador o la diseñadora gráfica. Creo que lo que espera un cliente es, generalmente pasa cuando, sobre todo cuando los diseñadores están empezando, porque también tengo la oportunidad de ser docente en otros espacios donde se imparte diseño gráfico, y la respuesta muchas veces es porque el cliente así me lo pidió, ¿verdad? Y el asunto es que cada vez la industria está esperando más diseñadoras y más diseñadores gráficos que no hagan las cosas como el cliente lo pidió, porque eso es precisamente lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿verdad? Sirve ¿verdad? A las características que el cliente pide, pero el análisis crítico del profesional en el diseño gráfico se vuelve fundamental en las estrategias de comunicación. Y no solo cuestionar, por ejemplo, al cliente, sino ser una parte fundamental del análisis crítico del equipo de estrategias de comunicación. Porque digamos, sobre todo cuando otros piensan y los productos principales pasan por el escritorio de un diseñador gráfico, me parece importante que precisamente el diseñador o la diseñadora gráfica sean las personas que estén atentos, por ejemplo, a reconocer qué dijo la estadística, qué dijeron los diagnósticos comunicacionales que se hicieron y tener una capacidad de análisis y decir y sugerir en la mesa de negociación, previo a sentarse en la mesa de diseño gráfico. Por eso cada vez, digamos, los espacios profesionales y me gusta mucho la tendencia que está manejando la maestría en mercadeo para el diseño, es esta posibilidad de pensar al diseñador gráfico no solo como una persona que diseña desde una mesa de diseño, desde una computadora, usando un software, qué sé yo, sino como aquel profesional completo que tiene toda la capacidad de sentarse a la cabeza de los proyectos y poder generar pensamiento estratégico enmarcado en resultados. Pueden ser resultados relacionados con marketing, pueden ser resultados relacionados con publicidad, pueden ser resultados relacionados con comunicación educativa, por ejemplo, pero si la diseñadora o el diseñador gráfico ponen de verdad en la mesa el análisis crítico, de verdad los resultados son mucho más impactantes. Y estoy absolutamente de acuerdo con esta parte de su análisis. Muy bien, muchas gracias. Si deseara agregar algo el licenciado Jurado, pero bueno, Astrid Caná pregunta, ¿podría brindar alguna estrategia para entender mejor a nuestros clientes? Hola Astrid, muy buenas noches. La verdad es que todos quisiéramos tener esta bola de cristal para entender bien a los clientes, pero creo que algo que resulta muy importante es que si tú te vas a dedicar a hacer un trabajo y tú eres tu propia marca, tú haces freelance o tú tienes tu propia empresa, o si tú eres parte de un equipo dentro de una empresa en donde tú eres este eje de quien fluye toda la parte del diseño gráfico, yo lo que te recomiendo es pensar en cada cliente como un caso específico, ¿verdad? No pensar en los clientes como una masa, sino pensar en cada cliente como un cliente específico. Por ejemplo, si tú trabajas por tu cuenta, nunca utilizar una excusa como, es que fíjese que estaba ocupada con otro cliente y por eso no había podido terminarle lo suyo. Error, ¿verdad? El cliente quiere sentirse un ser único para quien tú tienes tu 100% de atención. Entonces lo que tienes que hacer es nunca utilizar el trabajo con otro cliente como excusa para no atender a un cliente. Usa una agenda que tú vas a respetar, sobre todo en los deadlines para el cumplimiento de entregas que haces para cada cliente. Nunca quedes mal con una entrega. Y otra recomendación que yo daría es, por ejemplo, cuando tú hagas tus propuestas de diseño, marca con claridad, por ejemplo, cuántas posibilidades de cambios vas a darle al cliente sin costos adicionales y a partir de cuándo entran los cambios y los costos adicionales por cambios para que exista esa claridad.
Creo que poner las reglas del juego antes de empezar a jugar con el cliente pueden marcar la diferencia, pueden mantener una buena reputación de tu trabajo y te pueden recomendar de boca en boca porque el trabajo bien hecho, entregado a tiempo y con calidad va a hacer que de verdad seas mucho más reconocida y recomendada. Lee Sí, Gustavo. sí, yo quisiera agregar únicamente, ¿verdad? Porque creo que Oneida lo dijo bastante bien y estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que conociendo la experiencia que tenemos dentro de la Escuela de Diseño Gráfico, yo siempre le digo a mis estudiantes, creo que son 2 secretos. El primero, la escucha activa. La escucha activa. El cliente, ya lo dijo Neida, el cliente quiere ser, se siente el más importante, quiere ser escuchado, quiere ser escuchado. Y ahí viene lo segundo, no menospreciarlo, no menospreciarlo, porque tendemos a pensar que, bueno, el cliente no sabe nada de color, el cliente que va a saber de letras, el cliente que va a saber de formatos, el cliente que va a saber de redes sociales. Pero hay que pensar en algo. Muchas veces los clientes que nosotros tenemos es que llevan 25 años teniendo empresas, es que llevan 30 años siendo empresarios exitosos. No es la primera vez que contratan a un diseñador. Han tenido muchos diseñadores frente a ellos, de los cuales han ido aprendiendo poco a poco. Entonces, escucharlos activamente, no menospreciarlos. Y de esa manera, creo yo, que igualmente podemos llegar a un diálogo, a un entendido. Y como lo dijo Neida, estoy totalmente de acuerdo, poniendo las pautas. Porque también yo he escuchado a muchos estudiantes decir, no, es que el estudiante nunca deja de pedir cambios. Claro, pero es que se lo permitiste. Es que nunca le dijiste hasta aquí. Nunca le dijiste, mire, ya nos llega el momento de hacer las artes finales, nos llega el momento de publicar, tenemos, y si nunca se lo dijiste, entonces, lógicamente, y si no pusiste los límites, es un cliente que posiblemente, al no sentirse escuchado, al creer que no le estás haciendo caso, pues entonces lógicamente te va a llamar 25 veces al día, te va a llamar a las 2 de la mañana, te va a molestar tu sábado, te va a quitar tu domingo, porque él no se siente realmente, no, nunca le pusiste el límite y también puede ser que tampoco se sienta escuchado. Entonces, es una estrategia, tal vez es la más básica, la más sencilla, sentarnos, escuchar y como pasa en todas las profesiones, no sentir que somos el mejor diseñador del universo, porque el mejor diseñador del universo no existe. Al final todos, de alguna manera, lo que pretendemos es prestar un servicio de calidad, un servicio que nos permita seguir vigentes en el mercado. Pero si nosotros, y ya lo dijo Neida muy claro, nosotros vamos aniquilándonos profesionalmente a nosotros mismos, tengan la seguridad de que van a tener 2 clientes y un tercero no va a aparecer, porque usted mismo se va a ir haciendo la fama de que es totalmente inaccesible, que no acepta sugerencias, que no está abierto al diálogo, y entonces eso va a causar un problema más serio en su vida profesional. Muy bien, muchas gracias al maestro Gustavo Jurado, a la maestra Oneida Rodas y también a los escuchas de Radio Universidad. Pues, obviamente son muy importantes no solo los aspectos de la rentabilidad, de la eficiencia, incluso de la innovación tecnológica, de la creatividad, sino todos estos aspectos en su conjunto junto con la serie de pertinencias, ¿verdad? No solo con un grupo cultural, sino también, como lo decía la maestra Oneida, los grupos deportivos, los grupos de jóvenes, y también respetar a los clientes, ¿verdad? Al deseo de los clientes por ir mejorando. Es decir, todo esto lo podemos seguir perfeccionando a través de estudiar una maestría, por ejemplo, y esta maestría en Ciencias del Mercadeo del Diseño les ofrece esta brillante oportunidad. Empezamos este 5 de abril, de 5 a 7 p.m., con quienes ya enviaron su solicitud. Todavía esperamos hoy y mañana algunas solicitudes para que con esos datos podamos contactarles y comunicarles cuál es el enlace a través de Classroom. Es una maestría que va a ser virtual y es una maestría muy significativa, muy importante,
tiene un nicho mercadológico, diríamos, muy importante. Hace más de 5 años que no se abre esta maestría y es de las pocas maestrías en estos temas que se ocupan en las universidades de brindarlas, y la Universidad de San Carlos es una de ellas, diríamos, en esta región centroamericana. Totalmente invitados, cordialmente invitados, muy bienvenidos quienes quieran ingresar a partir de esta clase informativa. En términos generales, vamos a abordar varios de los aspectos que han estado algunos consultando: inscripción, entre otros componentes, cómo va a ser el classroom, ¿verdad? El equipo de profesores, etcétera. Pero les esperamos, ¿verdad? Y sobre todo su solicitud, que ya ha sido compartida en este chat el día de hoy. De esta manera concluimos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos en Radio Universidad y también a los que participaron en esta conferencia inaugural de la Maestría de Ciencias del Mercadeo del Diseño. Muchas gracias.